3, 2, 1, va. Yo sé que sos gato. 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 Y no lo podés negar. Yo sé que vos sabés. Que yo sé que vos sabés. Que yo sé que vos sabés. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que vos sos gato. Yo sé que sos gato. Yo sé que sos gato. Y no lo podés negar. Y no lo podés negar. A corto plazo. Mis metas son a corto plazo. Yo sé que sos gato. Yo sé que sos gato. Para los bien intencionados, vamos con las Retro Tools. Chan chan. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Esperen que me permita poner modo avión. Dado que no lo puse y después van a empezar las notificaciones. Incluso les voy a comentar una infidencia. Bueno, producto de estar haciendo algunos trabajos y qué sé yo. Yo generalmente al teléfono que tengo para contactar mis servicios, suelo subir algún estado, bueno, a veces contando que hay variaciones en, se podría decir, los honorarios de uno, bueno, cuando tal o cual servicio sube de precio, ejemplo, los bobinados de motores, en fin. Bueno, he estado subiendo alguna que otra foto de tareas realizadas en baños, no precisamente el de la zona de José Cepaz, aunque también lo he mostrado. Y debo comentar, para no faltar a la verdad, como hago siempre, que la madre de mis hijas, cuando no me puede encontrar en un teléfono, me llama al otro, no por cualquier pavada, sino por algo puntual. Y bueno, ha visto esos estados, ahora no me exige, porque lo paga todo ella. Pero me está como indujendo a que cambie, me está tratando de que cambie las cerámicas de el baño de mis hijas. Y bueno, todo esto viene a colación de por qué es importante e imperioso poner el modo avión, dado que como está recibiendo algunas cosas que encargó griferías y demás, bueno, me estás llegando notificaciones cada 5 minutos de llegó esto, está bien, llegó esto, está bien, llegó esto, está bien. Nada, al margen. Saludo a todos los amigos. Esto no pretende ser una charlita, no es una charlita de taller. No sé qué longitud va a tener este video. De hecho, estoy esperando a un cliente. Pero bueno, quería poner bien en claro el tema de las Retro Tools, dado que el amigo Criollo ha hecho un video, según él dice, medio en chiste, medio en joda. Bueno, el tema, generalmente en estos canales, querido Criollo, no hay joda. Cuando verdugueamos a alguno lo hacemos en serio. Eh, Sé que lo dijiste un poco para cumplir con los protocolos, vos sabés cómo nos manejamos. Pero quiero marcar algunas, llamémosle, condiciones, algunos ítems, algunas cuestiones sobre el término Retro Tools. Dado que lo que para vos, producto de tu edad, es una Retro Tools, para mí es una llave de quizás un poco más antigua generación. Yo si hablo de Retro Tools tendría que hablar de Racel, Inafor, bueno, NSYNC. Tenemos una diferencia de edad de un par de décadas largas. Desconozco tu edad, pero sos pibe. Entonces, bueno, quería llegar de mutuo acuerdo, dado que, obviamente, el creador, si se quiere, de dicho nombre, dicha descripción,
dicha muletilla, que no llega a muletilla, pero bueno. El creador de dicha descripción, es la palabra, no ha dado demasiadas características de lo que es una Retro Tools. Podemos decir que cualquier herramienta vieja sería una Retro Tools. Bueno, o cualquier herramienta antigua sería una Retro Tools. La verdad, como el señor Larry Gato Tools me pide regalías cada vez que yo diga esta palabra, necesito saber que alguien estipule las condiciones de dicha etimología de la palabra. Porque, por ejemplo, lo que para vos es una Retro Tools, esta, por ejemplo, es una Diamond de 15 pulgadas, china, que yo invito a cualquiera que tenga ganas a que le busque juego a esta herramienta. Es verdaderamente una hermosura, es una de las mejores francesas pulsianas de 15 pulgadas que he tenido y verdaderamente le tengo alta estima. Entonces, yo la llamo genérica, tiene su nombre, Diamond, pero si yo le tapase el Diamond, como tengo otra, quizás un escaloncito más abajo en su calidad, sería una genérica que enamora, porque verdaderamente, bueno, tiene su encanto, su resistencia. Se asombrarían las cosas que he realizado con esta llave y no ha dicho agua viene o agua va. Yo sé que las herramientas no hablan, pero me refiero en el sentido de que no se ha marcado, no se ha abollado, no se ha dañado. La herramienta trabaja a la perfección. Yo la compré en Constitución en el año 94. En el mismo acto que compré las herramientas para chapista, que bueno, me sirvieron para nada, simplemente para sacar el molde de las herramientas de verdad. Pero no es que no me sirvieron para nada por inoperancia de la herramienta, dado que los aguantadores, los martillitos, eran de relativa calidad. Los tengo dando vueltas, siempre los muestro, siempre los cito. Pero después yo en Industrias Baco hice con dimensiones, herramientas de hombre, llamémosle, dado que esas, estoy buscando con la mirada si encuentro algún aguantador, pues yo a veces enderezo fierros ahí arriba. Pero como el oficio de chapista nunca fue lo mío, y generalmente quedaba peor de lo que estaba, andá a chocarlo de vuelta y volvé que queda mejor. Nada, mentira. Por ahí lo podía estirar, llevar a las patas de motor que queden en su lugar, las patas de caja que queden en su lugar, que el radiador encaje en el lugar que debería estar. Bueno, pero no sé. Tengo la teoría, tendría que practicar, pero no me gusta. Cómo planchar un guardabarro, cómo darle forma. Yo me acuerdo que las pocas reparaciones que he realizado, siempre primero compraba las ópticas, compraba la parrilla, compraba los paragolpes, sabiendo que eso, estoy hablando de autos chiquitos, ¿no? O autos de aquella época, Renault 12, Fiat 600, 12500, sabiendo que esas piezas, esas autopartes, venían con las dimensiones, con las medidas, con las curvas precisas y originales del vehículo. En una época, después ya empezaron a venir parrillas de plástico, pero más o menos para llevar a un lugar determinada arteria de la trompa del auto, de la carrocería del auto, me servía mucho todo lo que eran los accesorios, los faroles, las ópticas. En fin, excelente unidad. Nada, no es la charlita, les vuelvo a repetir, dado que en la charlita voy a abordar temas como por ejemplo los destornilladores 8 en 1 total, que han dado un buen resultado, los he estado probando en algo más que obviamente 4 tornillos. Es la primera percepción sobre la herramienta. Esto va a seguir hasta que termine
finalice su toma de contacto o, bueno, se rompan. En un momento se me cruzó por la cabeza criticar el mango de plástico sin ninguna área metálica, pero automáticamente me dije, el que tanto anhelabas, el juego que tanto anhelabas y tanto querías, tampoco lo tenía. Pero bueno, claro, parece más frangible este mango que el que yo, o los que yo perdí. Pero bueno, nada. Por el momento, a nivel comentario, les digo que porque para mí, cada uno en sí mismo es un destornillador. Y repito este concepto porque me gusta que lo escuchen, lo graben. ¿Quién sos? MHC Tools, que te las sabes todas. No. Yo coincido con muchos que piensan, como por ejemplo Miguel, persona de mi respeto y mi estima. Coincido desde el primer momento que es una herramienta para el cajón de los cubiertos. Es una herramienta orientada al ama de casa se merece lo mejor. Es por ejemplo estar con una chica que uno está conociendo y como contó una vez el amigo Gregorio, tiene todas las manijas flojas y uno está ahí medio que ya le molesta. La primera vez uno no dice nada, la segunda uno no dice nada, ya cuando uno es más habitué de la casa, cuando es más habitué de la relación, por ahí no se está transformando en seria, pero hay más confianza. Che, ¿no tenés un destornillador para apretar estas manijas que verdaderamente me fastidian? Incluso los que tenemos, aunque ustedes no lo crean, yo tengo un problema que no puedo ver cosas asimétricas, me ponen mal en serio. Por ejemplo, cuando fue la toma de contacto con las pinzas de la marca Celta, yo no veía la hora de terminar y dar una devolución para cortarle la orejita que tiene para la linga de sujeción en altura, bla, bla, bla. Que bueno, para mí la han puesto en un lugar bastante... Agarro una herramienta para que vean que la mutilé en serio. Está más prolija de lo que se ve. Simplemente por el cambio de color, ahí venía la grampita. Pero la dejaba asimétrica. Observen cómo cambia la herramienta teniendo esa simetría. Con la orejita parece que no. Si bien la ubicaron en un lugar bastante estratégico y bastante más cómodo que incluso en Inco mismo, porque a veces fastidia, incluso si estaría la soguita, fastidiaría. Pero bueno, nada. No sé cómo, no recuerdo muy bien cómo llegamos a lo de las asimetrías, pero nada, les mostré que no veía la hora de terminar la toma de contacto con las herramientas Celta para volar dicha oreja y que queden exactamente iguales. Ya voy a volver a engancharme en el tema. Sepan disculpar, estoy pensando en varias cosas. Como dije, no es la charlita. Pero bueno, quería poner, o quería saber yo, pero lo digo en serio, los límites que abarca la palabra, el apodo, la característica Retro Tools. Desde qué modelo hasta qué modelo. Por ejemplo, un auto se convierte en clásico después de 30 años de su fabricación, de su puesta en la calle. Así que bueno, por ejemplo, para mí esta es una Retro Tools. Pero estamos hablando de una Williams & Company. Así que bueno, espero lleguemos de mutuo acuerdo todos a una etimología lógica de la palabra Retro Tools para bueno poder tener un concepto claro sobre qué es para cada quien una Retro Tools. Después he visto que incluso me vi tentado a comprarla, voy a tratar de no dispersarme. Me vi tentado a comprarla donde estuve trabajando hoy.
me vi tentado a comprar. Una pinza de punta de la marca Metz, exactamente a la que compró, exactamente igual a la que compró el amigo Gregorio. Me está fastidiando la nariz, me estoy por resfriar, no sé qué, pero estornudo, estornudo, estornudo. Un peso más de lo que la pagó él la pagó 9, está 10. Incluso en esa misma ferretería compré una de las que tengo de las unidades punta plana o pico de pato. Pero bueno, yo vengo haciendo toma de contacto con MEX desde muchos años atrás. Las herramientas eran francesas, verdaderamente francesas. Estábamos acostumbrados a otra cosa. He realizado varias tomas de contacto con la marca. De hecho, muchas o algunas de las, o varias de las unidades, varias de las unidades de la marca forman parte de mis herramientas definitivas. Siempre cuento y he mostrado el mismo caso, siempre cuento y muestro el mismo caso de las tomas de contacto que he hecho en distintas épocas con llaves francesas, Metz, de 10 pulgadas. He comprado los juegos de completos, sacando las de 15 que en un momento volaron de precio. Tengo hasta la de 18. Están los videos y las fotos en el canal. De esa tengo una sola porque es un riñón prácticamente. Me comentaron que la usan mucho en lo que es la base aérea de Morón, en lo que es aeronáutica. Bueno, he tenido unidades espectaculares. Vieron que la francesa Metz viene pintada de negro. Bueno, producto del uso, el uso y el uso, esa pintura se ha gastado, la unidad ha quedado prácticamente cromada. Con esa toma de contacto, con esa devolución de tareas, de servicios tan positivos, decidí comprar otra en su momento. Bueno, la verdad me salió de exactamente iguales características. En una época donde probaba Irimo, no estaba en YouTube. La tercera, en la unidad 6 y 8 pulgadas, me vino con juego que a mí verdaderamente me sorprendió, que ahora es algo cotidiano, común, como podemos ver en prácticamente cualquier unidad. Y justo ahora tengo dando vueltas 6 o 7 francesas total, pero bueno, y esta incluso tiene poquito, está dentro de las tolerancias. Pónganle que la Metz en aquel momento me había traído este juego, era una mala palabra. La verdad, me dolió un poco ver a la... Cuando un amigo, cuando una persona que yo aprecio, que yo quiero... es raro que vos quieras a alguien, pedazo hijo de pipuda. Yo quiero a muchas personas, aprecio a muchas personas y valoro a muchas personas. Cuando una persona que yo aprecio, que está dentro de mis afectos, tropieza con una unidad que no alcanza las expectativas, por mucho, yo vi el video, vi los dos videos, y me pone mal. Pero quiero que sepan quiero que sepan, en líneas generales, que yo también tuve mi paupérrima unidad Metz, que no dificulta su funcionamiento, pero convengamos que no son, por ejemplo, esta toma de contacto. Si bien tendría que haber agarrado dos unidades de la misma longitud, agarré una pinza de 8 y una de 7, pero de distintas tomas de contacto, esta vamos a ver que tiene detalles de calidad. Estoy muy contento, abro un paréntesis dentro de los 72 que he abierto. Estoy muy contento porque la clienta modista me ha regalado bolsas de este mismo trapo, sin que caiga obviamente confeti, ¿se acuerdan?
y ya llevé al otro taller y tengo acá y tengo en mi casa y tengo. Y ya los estoy enrollando porque son paños de, por ejemplo, esta, que si ustedes lo pudieran ver todo, serían aproximadamente 40 centímetros. Son lonjas de 40 centímetros por 10 metros que están así en bolsas de ese estilo. Bueno, producto también de necesitar el espacio porque ocurrió el fallecimiento de el ex marido. Uno de los hijos es conocido mío. Se comunicó porque bueno, tengo un proyecto que no quiero decir nada porque después me dicen tanto proyecto, todo tirado, todo desarmado, todo queda exactamente igual. Pero tengo ganas de hacerlo, me voy a entretener, va a estar bueno para el canal. En el otro taller tengo la Coupé Torino. Así que bueno, lo voy a tratar de hacer acá en algún espacio de este taller. Pero bueno, va a estar el autito. No voy a decir de qué se trata, pero ya más o menos todos saben. Volviendo al punto, y no sé en qué momento me fui. En esta toma de contacto, yo compré, suelo comprar el elenco, quizás por cuestiones económicas, a veces lo compro todo junto, pinza, alicate, pinza de punta, compro algunos destornilladores. Otros momentos, de vaca un poco más flaca, como las que estamos acostumbrados, compro unidades sueltas. Bueno, en esa toma de contacto me vinieron las francesas con juego. La de 10 mantiene su calidad, no la Baco 10 de desarmar, la barre francesa de desarmar cubiertas de bicicleta, no. Entre paréntesis después les voy a contar para qué está orientada esa llave. Porque que uno tenga esta pinta, este estilo, no quiere decir que sea un analfabeto, que no sepa, no tenga conocimientos, o que otro, un poco más arreglado, dialécticamente mucho más pobre, porque más allá de que ustedes me odien, tienen que reconocer que MHC Tools no puede hablar de corrido 4 minutos, no puede, le ganan los nervios, pierde el hilo. Yo creo que por eso él no hace vivos, porque se trabaría nada. Observen que sus videos son corte. Y va a decir que lo llama este, lo llama el otro. Ponle modo avión y se acabó, loco. Es así. O hacelos en un horario donde no te joda nadie, si es verdad. Pero para mí tenés menos oratoria que la estatua de San Cayetano. Es así. No podés dar conferencias para nadie. Podés dar. La grabás y después la reproducen en la pantalla y listo. Pero bueno, en lo único que por ahí me siento mejor que MHC Tools es en mi oratoria. A mí me han dicho, loco, cuando contás una historia, cierro los ojos y la estoy viendo. Y es lo que me pasa a mí con el amigo Gregorio. Cuando cuenta una historia, cuando da una devolución. Yo el otro día estaba haciendo un trabajo en unos frenos en un auto y estaba escuchando en el parlante a Gregorio y dio una descripción de la herramienta que primero varios testers tendrían que aprender a mirar determinadas cuestiones y después que la hace con tanta exactitud y tanta prolijidad en sus palabras que uno es como que la estuviese viendo. Es descriptivo. Sé que, bueno, suena mal porque Gregorio es un amigo, está dentro de mis aprecios, pero que tiene muy buena oratoria, eso no lo puede negar nadie. Y que es una persona con un nivel cultural, con un nivel... Uy, ya estás como MHC Tour, ¿qué pasa, Tano? No, estoy resfriado, no sé si es un resfrío. ¿Vieron los otros días que hizo 40 grados? Bueno, parece que me insolé, tengo las fosas nasales congestionadas, tengo que ir a comprarme algo. Después, bueno, me escuchan con la voz tomada, pero ahí posiblemente vean una marca.
Si les cuento la verdad no me van a creer, me van a decir, te agarraste trompada, te metieron una piña. No, me cayó, estaba poniendo una grifería, estaba midiendo los agujeros de centro, de abajo, y me cayó la grifería, la monocomando, acá, paf. Me partió, me cortó, me marcó. Y para eso no hay EPP que valga, que me voy a poner un casco. No, estaba acostado midiendo una cosa, me cayó en la cara. Listo, me hizo una marquita. Por suerte, tenía trapitos, ahora que tengo para tirar para arriba. Y me limpié la sangre con la asistencia de mi sobrino y nada, anécdotas. Pero bueno, yo también tuve mi paupérrima unidad MEX, que vino de la mano de otras paupérrimas, o sea que era el factor común en esa toma de contacto. Algunos, quizás no tan entrenados en lo que es las herramientas o no tan apasionados en lo que es las herramientas, han dicho, esas METs son trucha, esas METs son trucha, la verdadera MET es mango rojo, es mango rojo. No, no sé cómo es el tema ese. El tema de los mangos rojos, en donde ahora se ve naranja, antes se veía rojo en antiguas generaciones, donde se la asociaba a Francia, unidades francesas que tuvimos, que hemos sabido utilizar, como los destornilladores acrílicos celestes o azules. Bueno, nada. Comparten esos grip con la línea Rottweiler, con la línea buena de Rottweiler. Porque hay otra que pasó lo mismo que con Metz. Rottweiler era una excelente línea de herramientas. Yo he desarrollado instalaciones epoxi en media y 3/4 con dos pico del oro Rottweiler de 12 pulgadas. Está bien, soy el primero que dice que el armado es una cosa, el desarmado es otra. Cuando ese litargirio que yo puse para el armado se haga solidario, esa unión va a costar muchísimo aflojarla. De hecho, va a haber que calentarla. Pero bueno, ha logrado trabajar a modo llave de caño. Esas unidades de Rottweiler que comparten grips en un momento con Metz. O sea, uno no sabe cuál es cuál. Tiene que mirar el nombre. Que los que andamos finito, y ahí viene la parte, los que andamos finito en esto de las herramientas, somos capaces de diferenciar, no en el maneo, en el uso, una Rottweiler de una Metz. Che, así de agudizados están ustedes. Y hace muchos años que andamos con las herramientas. Pero bueno, miren, observen el área de la garganta de expulsión de corte. Con el segmento de corte no es congruente con la garganta de expulsión. O sea, tiene más segmento de corte que garganta de expulsión. Después, bueno, ha agarrado juego con un uso relativamente moderado, relativamente tranquilo, cosa que en esta no pasa ni aunque le manden una carta documento, que ya me van a llegar a mí también. Hay rumores de eso. Hay muchos rumores. Vamos a ver qué es lo que se lleva a cabo. Pero bueno, siento mucho lo que le pasó al amigo Gregorio con dicha unidad. Me veo muy tentado a comprar una, que quizás seguro mañana la compre, porque tengo que ir a esa ferretería y nada, comprarla y va a ser útil acá en el taller. Y de paso quizás empezar una nueva toma de contacto con Metz y salir un poco de Diju, de lo que venimos haciendo con la primera y segunda Santísima Trinidad, que han salido herramientas espectaculares, algunas no tanto, otras quizás un poco más feas, pero que por suerte en un 90% de los que han visto videos y han seguido por motus propio alguna sugerencia mía, me han dicho que no me equivoqué.
Otros me han dicho que las herramientas no sirven. Bueno, lo lamento por ese porcentaje, por eso yo no recomiendo nada. Yo sugiero o cuento lo que a mí me dio resultado. Quería abordar esos temitas que quedaron dando vueltas. Por ejemplo, todavía me sigue dando vuelta lo de la asimetría de la pinza, de la línea celta, a qué venía esa reflexión. Pero bueno, ya después voy a ver la charlita y haré un apartado en otro video, en otra charlita, redondeando esa idea. Por otro lado, hoy me han visto instalando una cocina Escorial. Bueno, su nombre lo indica todo. Es una cocina que si la van a instalar, si están en el oficio, bueno, pueden desestimar mis sugerencias. Aunque cuando se trata de tareas profesionales, sí me permito dar consejos porque tengo un título que lo habilita. Pero bueno, para no caer en esa soberbia, en esa pedantería, ensayo. Yo hago ensayo, me compré una holladura, Yo me compré una olla. Ya puedo hacer algún pollito con papa. Y tengo para dar vuelta en el cajón de los cubiertos un lujo. Ahí nació el término Retro Tools. Bueno, volviendo al tema cocina Escorial. Su nombre lo indica todo. Es una cocina que si no son del gremio, por ahí esto no lo sepan, cuando van a ser convocados por un cliente para instalar dicha cocina o dicho artefacto a gas de dicha marca, al presupuesto al que lleguen, colóquenle un 20, un 25% más. ¿Por qué? Porque verdaderamente se reniega, verdaderamente se trabaja un 20 o un 25% más. Hoy se dio el factor que yo les comenté. Lo que pasa es que no quería mostrar determinada situación, pero mi sobrino me decía, dale, hacelo. No, porque después copian. Y esta cocina, en esencia, está orientada al monoambiente. Ese estilo de cocina está orientada al al monoambiente, perdón. Me duele un poquito la cabeza. Esa cocina está orientada al monoambiente. O sea, un lugar donde se cocina y se duerme en el mismo recinto. Es el mismo lugar para cocinar, dormir, obviamente dentro de un baño con una puerta a bañarse, pero es un solo ambiente. Viene con termocuplas en caso que uno esté durmiendo y haya un corte de suministro por distintos motivos. Yo voy medio a las apuradas, porque todos dicen, es por si se te corta el gas, que no pierda. El gas no se corta. Estamos acá en Argentina, mi familia, quien les habla, desde el año 82, y nunca hubo un corte de gas. De luz sí, se corta la luz, después vuelve. Pero el gas no, el gas se corta, no el suministro en redes, se corta o se apaga la llama por motivos externos. Puede ser un termo mal instalado que le dé el viento en forma desfavorable y lo apague, una termocupla que falle y se apaga, las estufas, bueno, tirajes picados, se apaga, bueno. Cuando una cocina está orientada a un artefacto para cocinar, está orientado a un monoambiente, tiene que tener termocupla en cada una de sus hornallas. ¿Por qué? Porque si se apagase accidentalmente, porque decidí irme a descansar un poquito mientras se hace el puchero y me quedo dormido y ese puchero se rebalsa y apaga la llama, no queda saliendo gas. Queda saliendo gas unos segundos hasta que el capilar de la termocupla baje su temperatura. Obviamente deja de generar la electricidad que acciona
la electroválvula, la electroválvula, la válvula de seguridad, como muchos la denominan. Es un imancito con una bobina que genera cierta corriente en la punta del capilar, imperceptible, y hace que se retraiga. Cuando deja de generar ese pequeño voltaje, ¡pum!, se dispara mediante un resorte y corta el paso de gas. La unidad magnética, que es el nombre que se utiliza generalmente, apaga el gas. En este tipo de cocinas, y hablé, y no sé si subiré este video, pero bueno, en este tipo de cocinas que hay, abro un paréntesis más, hay de iguales características en otras marcas, con excelente funcionamiento, cero reniego. Pero cuando vayan a instalar este tipo de cocinas de porquería, pónganle al presupuesto un 25% más. ¿Por qué? Porque mucha gente la compra por económica. Viene con las 4 termocuplas más la del horno, y alguna de ellas, como es el caso de hoy, y de todas las que yo instalé cuidadosamente y en forma profesional, vienen falladas. A veces, para evitar problemas, ni siquiera se le comunica al cliente, se desarma, se saca el resortito de la unidad magnética y obviamente queda como si fuese una hornalla de una cocina común. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese 20-25%? Porque no hay manera de probar que la cocina funcione bien sin armarla y desarmarla. O sea, ustedes la arman, prueban el funcionamiento, se apaga. Bueno, para poder resolver tienen que sacar nuevamente la tapa, los mecheros, ya está todo caliente, se queman. Uno no quiere perder el tiempo, entonces trata de agarrar un trapo húmedo que en el primer mechero que uno saca, el primer mechero que uno saca lo logra sacar porque está húmedo, pero cuando llega el segundo, tercero, eso ya se secó y uno se quema por no esperar a que se enfríe, porque si tenemos que esperar que se enfríe cada intento que hacemos, nos vamos a quedar a vivir ahí. Si la clienta está buena, quédense a vivir ahí, o hasta que llegue el marido. Yo generalmente sí aviso al cliente, para que no digan, recién dijiste que ni le avisó al cliente. No le aviso al cliente cuando el cliente está familiarizado con una cocina de antigua generación, no necesita que anden las 4 termocuplas en hornalla, o sea, es complicarle la vida, que empiece a querer llamar a la garantía, que a la vez la garantía le diga, no, está bien instalada, está con flexible dinatécnica, o está en forma rígida, o está con dinatécnica, pero amurada al piso como corresponde, o a la pared, o a lo que corresponda. Las cosas bien hechas. Pero le falta rejilla de ventilación, le falta esto, le falta el otro. Bueno, esas son cosas que sí. Uno va simplemente a cambiar un artefacto cocina, que entre paréntesis debería declararlo, ese cambio, a gas natural Naturgy, o Metrogas, o a la empresa. Todo cambio de artefacto que se haga, si se hace en forma correcta, debe ser declarado en la empresa. Pero vamos a poner que no hay encomienda de tareas, que uno trata de trabajar en forma reglamentaria para que el service de la cocina funcione y qué sé yo. Uno ya mete al cliente en un problema que por ahí no tiene ganas de estar. Llama al service, el service va, le dice, sí, tiene razón, es esto, pero fíjese porque yo no le puedo hacer valedero el service y no tiene la rejilla. Ya uno lo mete en un problema. Son cosas que por ahí algunos me van a crucificar, otros van a decir, sí, es lo que pasa, es así. Ahora, si se trata de una instalación en un monoambiente sin encomienda de tareas, yo hasta que no funcionen las 4 hornallas y horno con sus termocuplas correspondientes no me voy. Todo eso lo cobro o lo informo
pero yo ya le digo, no podrías utilizar esta hornalla o el horno o lo que sea, porque si te dormís con esto queda perdiendo gas. O no te va a funcionar, llama a la garantía. Pero sabé que te van a decir esto, esto y esto. Espero haber sido claro, espero no haber reiterado mucho. Cuando se trata de gas, me gusta remarcar algunas cuestiones. Las termocuplas en cocinas no destinadas a monoambiente o quincho, la verdad no tienen sentido alguno. Pero bueno, el cliente compró y compró por barata, no porque sepa eso ni porque necesite eso, porque ahí va a haber menos inspección y menos habilitaciones que nada, no hay nada, reglamento ahí. Pero bueno, la parte que uno hace al menos, sí, que el flexible sea Dynatécnica, la llave de paso al costado o a 40 centímetros del nivel de parrilla, como para cumplir con los pedidos de la garantía. Encima que venden un artefacto de porquería, porque es un artefacto de porquería, su nombre lo dice todo, Escorial. Se dan el lujo de decir, no te la puedo mirar aunque esté bien instalada porque te faltan las rejillas. Tómatela, botonazo. Ladrón. Son unos ladrones. Pero bueno, ya está. En esa cocina que instalé hoy, tuve que anular una termocupla y vino con una bujía partida. Una bujía partida, o sea que uno echaba la chispa y la chispa inmediatamente saltaba antes de llegar a la hornalla. ¿Y por qué digo esto de que hay que armar y desarmar? Porque uno generalmente en algunas cocinas puede poner el mechero sin poner la tapa, regular el aire, que en este caso no es necesario, pero en antiguas cocinas se regulaba el aire con carburador, poniendo simplemente el mechero sobre lo que denominamos el zapito, que es la base del inyector o pico. Y bueno, una vez que está regulada, armamos la tapa con los 4 o 3 quemadores que correspondan. En este caso no hay manera de que todo quede al unísono armado si no tiene la plancha, el nivel de plancha armado. Eso lleva tiempo, es armar y desarmar, es reparar algo nuevo, no se tendría por qué reparar algo nuevo, pero bueno, invito a los amigos gasistas, a los que verdaderamente renegaron y conocen y no instalaron 2 cocinitas en toda su carrera, vienen instalando cocinas desde la década finales del 80 hasta la fecha, que digan si conocieron una porquería igual como esa o oro azul o bueno, llama celeste. En una época llama azul, una cocina llamada llama azul. Pero bueno, nada. Quería aclarar estos temas porque quedaron medio dando vueltas. Después, obviamente, va a venir la charlita correspondiente al día de la fecha. Pero ya estos temas los vamos a abordar desde otra óptica. También han notado que me he fanatizado un poco con las fotos con IA. Quiero que sepan que yo no sé usar IA, no conozco IA. Las fotos que estoy subiendo, que generalmente son chistes que uno hace o me hacen llegar a mí. O sea, uno hace chistes, quiero que se entienda este concepto. Uno hace chistes, pero hay alguien escuchando del otro lado y eso lo plasma en imágenes. A mí me llegan por Instagram y no tiene nombre, no tiene foto de perfil, no tiene prácticamente nada. Dice user tanto y me manda las fotos y son escenas de las cosas que por ahí uno habló acá, con fotos mías reales, pero bueno, yo tengo el Instagram y el Facebook público, o sea que están las imágenes a disposición, y las cruzan con imágenes de este muchacho, el calvo, bueno, y a mí me da cierta gracia, porque la verdad, si quiero en algún momento aprender a usarlo y salir abrazado a Fangio, lo voy a poder lograr. Eso me gusta. Pero bueno, nada. Para mí es una humorada que uno hace. De hecho, Patricio Garay,
está haciendo lo mismo, que no es Patricio Garay quien me las manda, no es Patricio Garay. O creo que no. Pero bueno, a lo que voy. Patricio Garay también está haciendo varios shorts con estas imágenes. Y yo salgo, yo en un momento me veía muy parecido a Francella, después me vi muy parecido a Criollo. O sea, el muchacho que aparece ahí, obviamente no soy yo. A ese muchacho de la inteligencia artificial que utiliza el señor Patricio Garay, yo le debo llevar 50 kilos fácil. Es más parecido a Criollo que a mí. Pero bueno, se entiende la idea y me causa mucha risa. No pensé nunca que a esta edad iba a llegar a esto, a ser un meme. Pero bueno, hay otros peores, así que de eso mucho no me preocupa. Sé que él sí no lo está tomando con humor, pero bueno, ¿qué va a ser, maestro? Fíjate quién tenés en la bien intencionada comunidad con autodestrucción económica y qué sé yo. Creo que los únicos que se están... y remarquen esto y resalten esto y yo me hago responsable de mis dichos. Creo que los únicos que se están autodestruyendo económicamente son tus súbditos, más no vos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Cuando tenga la posta, la haré saber. Mientras tanto, tómenlo en potencial, tómenlo como un dicho más del esquizofrénico, el loquito, el enfermo. Y nada, yo muy contento con la gente que tengo, que hoy no los nombré porque no es la charlita oficial. Pero bueno, Tito, Eugenio, Diego Díez, Diego Segovia, los amigos Pablo, Gastón Montenegro, Adriano Track. Adriano Track lo estuve viendo en Instagram. Una percha al chabón. Me encantaría tener ese físico. No dejo una. No dejo una, Si así como me ven todavía tengo lo mío, no dejo una. Bueno, montón de gente. Lorensis en YouTube, Almafuerte, Zapito, Dalton, Tito. Tito es una excelente persona, un bien intencionado. Y porque comenta en mi canal, él va a ser malintencionado en otro canal. Para mí está mal la descripción, la definición que hizo. Desconozco si Tito forma o no parte de esa comunidad, pero es una muy buena persona que podría formar parte de esa comunidad. No veo por qué debería ser un malintencionado porque acá en este canal es una persona grata y bienvenida. De más está decir que el canal cuenta con la colaboración activa, permanente y agradecida por mí en los comentarios del querido amigo Miguel. Bueno, tuvo un altercado con un ingeniero que debe tener 14 años y se masturba 5 veces por día. Si ese es ingeniero, vengan a este taller porque este es el taller de José Miguel Erceg. Y nada. Y contamos con la amistad la amistad y la colaboración del querido amigo Gregorio, al que le mando un saludo. Bueno, no quiero prolongar mucho más. Eran temas que estaban sueltos. Quería que quede claro los conceptos que se van a aplicar sobre la terminología, retro tools. A muchos le va a sonar a una boludez, a un chiste. Yo quiero que quede claro qué va a ser una retro tools. Porque eso nació de un manotazo de ahogado de cuando yo probé la Pico del Oro Enie Rucci. Y Enie porque quedó como un moño. Y digo, loco, esto no va. ¿No va? ¿En serio? No va. Esto no va. No, es una Retro Tools. Bueno, ahí la sacó de la galera y de ahí viene apareciendo tímidamente hasta esta movida que se ha hecho en Retro Tools. Pero lo que para mí es una Retro Tools, para un muchacho de la edad del criollo, es una antigüedad. Para lo que para mí es una unidad con algunos años, de excelente calidad, excelente calidad. Me acuerdo que la pagué 9 pesos con 90, 9 pesos con 90 de aquella época, en el año
principios de la década del 90, no recuerdo si lo dije, pero son datos verídicos, la compré en Constitución. Yo venía de Bursaco a Constitución, de ahí me tomaba el 96 a Ramos y de Ramos el 1 o el 166 a mi casa en aquel momento, que sigo viviendo en el mismo lugar. Pero bueno, les cuento cómo fue la cronología de ese día. No recuerdo muy bien por qué había venido viajando en el tren. No recuerdo cuál tren, pero es el que viene de la zona sur para Constitución. Así que debe ser fácilmente deducible. No sé de trenes, conozco el Sarmiento y el San Martín. Esporádicamente y alguna vez he tomado alguno que otro, pero nada, es muy poquito lo que conozco de eso. Por eso no me jacto de lo que no sé. Nada, algo más para decir, Tano. No, creo que estamos bien por el momento. Bueno, voy a tomar un Tevic y preparo la charlita. Pim pam pum. Les mando un saludo. Espero, más allá de haberlos entretenido, que hayan quedado claros algunos conceptos y que quien tira a la cancha una palabra, una descripción, un nombre, de las referencias y las coordenadas en las cuales uno se puede mover, porque lo que para mí quizás sea una RetroTools, para otro no. Y muchos van a decir, ¡qué loco que está este chabón! ¡Qué loco que está este chabón! Mirá, se dice y se desdice y se contesta solo y le preocupa lo que es una RetroTools. Bueno, yo en mi segmento, Viejitas que Enamoran, algunas personas me decían, che, tal herramienta las tendrías que haber mostrado en Viejitas que Enamoran. Y para mí eran genéricas que enamoran. Igual, es así, por eso. Vamos a jugar los canales de herramientas, todos, un papel, que es el de describir, porque como dijo un amigo, un amigo porque, bueno, se expresó con cierto respeto y bien intencionadamente, todos somos apasionados de las herramientas. Si ustedes vieran lo que es este banco, yo puedo agarrar y mostrarles, simplemente porque vacié una caja para, bueno, puedo mostrarles esto. Esto es ser un apasionado de las herramientas. Para otros, quizás que desacreditan a uno, es tener muchas herramientas. No, bueno, yo soy un apasionado de las herramientas. Amo las herramientas. Entonces, como amo las herramientas, trato de que cuando, más allá de la idea que tengan sobre una persona, cuando se aborden temas técnicos y toma de contacto de herramientas, esto sea lo más serio, objetivo, neutral y sincero posible. Les mando un saludo, no les robo más tiempo.